Hola, qué bueno que están una vez más con nosotros. Antes de comenzar, yo quiero pedirte, por favor, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para que recibas notificaciones de los nuevos videos que estamos poniendo en el canal. Hoy quiero hablar de un tema muy importante. Es un tema que Dios puso en mi corazón y es importante compartirlo con ustedes porque es palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, del verso 4 al verso... del verso 3 al verso 13. Dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dios bendiga su palabra. Bien, hoy queremos hablar acerca de este tema que es tan importante. Es un tema que ha estado en el mundo por muchos años. Desafortunadamente, así como usted lo ve aquí en la Biblia, Jesús lo predijo, que habría falsos cristos, falsos enviados, falsos maestros, muchas cosas, ¿verdad? Una de las señales que Jesús dice en el verso 4, la acabamos de leer, dice: mirad que nadie os engañe. O sea que una de las señales que estarían presentes en estos tiempos es el engaño por todos lados. Y usted ve, es triste decirlo, pero en todas partes nos hemos estado dando cuenta de cuánta mentira, cuánto engaño hay, cómo los gobiernos han engañado a la gente, cómo líderes políticos, líderes de todo tipo, líderes religiosos, han engañado a multitudes por años. Y desafortunadamente muchas personas ni cuentas habían dado, no habían entendido, y Dios está abriendo los ojos y el entendimiento de muchas personas de nuestros días para que nos demos cuenta de todo el engaño y maldad que hay. Mire, cuando uno no conoce la palabra de Dios, está uno expuesto a que el diablo lo engañe a uno de una manera facilísima. Así como lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con Eva, ¿verdad? Como engañó el diablo a Eva. Y todo el mal que trajo. Lo mismo está sucediendo, y si usted, mi amigo, mi hermano, no pone atención a la Escritura, si usted no abre su corazón a Dios, usted puede caer fácilmente también en las trampas del enemigo. Bien, vamos a hablar de un tema muy importante, es un tema muy controversial, es un tema que, como le dije, ha estado por años en muchos lugares, y es el tema que dicen algunas denominaciones religiosas, dicen que una vez que usted es salvo para siempre. Pero vamos a ver eso, ¿será cierto eso que dice la gente? Que una vez que usted es salvo por siempre. Primero que nada quiero decirle que esa doctrina fue un invento de un hombre que se llamó Juan Calvino, un católico francés que vivió en el año de 1509 al 1564, y este hombre, pues, es el problema con los teólogos. Mire, los teólogos, uno de los defectos horribles que tienen, es que ellos quieren tomar el lugar de Dios, y quieren ponerse a pensar en el lugar de Dios, y sacar sus conclusiones. Empiezan a hacer sus interpretaciones. Y yo le he dicho en algunos otros programas anteriores, Dios jamás nos mandó a interpretar la Biblia. El que le diga a usted que hay que interpretarla, perdóneme, se equivocó. Dios nunca manda a interpretar nada.
Lo que Dios estableció, así se queda. Yo le quiero hacer una pregunta. Si usted conoce la Biblia, si usted ha leído alguna vez los 10 mandamientos, por ejemplo, cuando Dios dice, no matarás, ¿hay que interpretar eso? ¿Habrá que darle alguna interpretación? Yo creo que está bien claro, no matarás es no le quites la vida a nadie, punto. Cuando dice el Señor, no robes, ¿habrá que interpretar eso? Tampoco. Mire, Dios habla claro. Dios habla claro. Dios nos hizo y sabe cómo somos los seres humanos. Por eso es que Dios nos habla claro y nos dice, ¿verdad? No hagas esto, punto. No hagas el otro. No tienes que interpretarlo. No tienes que tratar de quebrarte la cabeza para ver qué quiso decir. Cuando Él te dice, no tengas imágenes, no tengas muñecos, no tengas ídolos, eso es exactamente lo que se está refiriendo a Dios. Dice, no te hagas imágenes. Por ejemplo, es el mandamiento número 2 en la Biblia. Claro que ¿verdad? Algunas iglesias, la iglesia romana, pues eso no lo enseñan. Pero está en sus Biblias, usted lo puede buscar en el libro del Éxodo. Lea todo el libro del Éxodo, el capítulo 20. En el capítulo 20 usted se va a encontrar estos pasajes. Pero le digo, personas que se ponen a torcer la Escritura. Mire, el apóstol Pedro, en su segunda carta, el apóstol Pedro nos advierte acerca de estas cosas. Mire, allí en el capítulo 3 de la segunda de Pedro, en el verso 15 y 16, el apóstol Pedro escribió algo muy importante y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, si hasta aquí Dios no ha intervenido y no ha derramado juicio sobre la tierra, es porque ha tenido paciencia, porque sabe que hay algunos que tienen hambre, que tienen ganas de salvarse, que quieren hacer algo, que no quieren perderse. Y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Fíjese en esto, porque esto es tremendo. El verso 16 dice, casi en todas sus epístolas, en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, oiga bien, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mira, aquí el mismo apóstol Pedro está reconociendo que Pablo, Dios le había dado una revelación y un conocimiento más profundo que a muchos de ellos. Recuerda que Pablo fue apóstol a los gentiles y todos los demás, los otros 11, fueron a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice la palabra. Pero el apóstol Pablo tenía mucho más conocimiento, él fue un fariseo, o sea, tenía un conocimiento tremendo, profundo acerca de la ley. Y el apóstol Pedro, que no había tenido ese estudio como lo tuvo Pablo, sin embargo, los dos tuvieron conocimiento de parte de Dios, pero Dios escogió a Pablo por el conocimiento que tenía, y esto no quiere decir que usted tenga que tener un conocimiento muy profundo para servirle a Dios. No estoy hablando de eso. Los apóstoles, los demás, Juan, Santiago, Pedro y Andrés, muchos de ellos eran pescadores, no tenían mucho conocimiento. Pero cuando el Señor Jesucristo los llamó, el mismo Señor Jesús los enseñó, los discípulos, los preparó y los envió. Pero el apóstol Pedro fue suficientemente humilde para reconocer que Dios había dado una revelación distinta, más profunda a Pablo, y dice, casi en todas sus cartas, entre las cuales habla, ¿verdad?, de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El mismo Pedro reconoce que había cosas difíciles de entender, y dice, las cuales los indoctos. ¿Quién es un indocto? Y mire, yo le quiero pedir de favor, cuando usted busque definiciones, no las busque en un diccionario mundano. El otro día por ahí alguien me escribió, estaba yo hablando del tema de las leyes, mandatos y estatutos, que son cosas distintas. Pero esta persona vio en un diccionario mundano y vio todo sinónimo, es lo mismo. No, Señor, por eso Dios dio esas palabras. Si la Biblia habla de estatutos, decretos y mandamientos, quiere decir que cada una es una cosa distinta. Pero obviamente si usted busca en un diccionario mundano, pues le van a dar respuestas mundanas. No le van a decir la verdad. No le van a contestar las cosas como son.
Muchas personas piensan que la palabra iniquidad y pecado es lo mismo. Son dos cosas distintas. Por eso Dios lo menciona así. Pero si usted quiere buscar definiciones en un diccionario del mundo mundano, que lo escribieron gente que no conocen a Dios, pues le van a dar respuestas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que ser entendidos en eso, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando habla de personas que son indoctos, está hablando de personas que no tienen conocimiento bíblico, que son ignorantes de la palabra de Dios. Hay mucha gente así. Mire, hay muchos teólogos que aunque conozcan mucho de la Biblia, sin embargo, si no tienen una cultura o un conocimiento de la cultura hebrea, van a decir disparates. Estas Biblias que tenemos, las Biblias que usamos actualmente, se va a dar cuenta usted que hay muchas palabras que están traducidas del arameo y del hebreo a nuestros idiomas, bueno, al español, al inglés, usted quiera, y tienen algunas cosas que no son exactamente lo que dice el original. Por eso hay que tener cuidado. Y no estoy diciendo que usted lo rechace, pero tenga cuidado, no suelte su lengua, nada más hablar cosas que no debe. Fíjese bien lo que va a hablar, fíjese, estudie primero para poder opinar, porque soy muy feo que alguien que no tiene conocimiento se ponga a opinar cosas pues de lo que no entiende. En fin, la palabra indocto quiere decir que es una persona ignorante, que es inculto y que es iletrado. O sea, no tiene el conocimiento necesario para poder hablar de esto. El apóstol Pedro, que era un apóstol llamado por Jesús, ungido por Jesús, puesto por Jesús, reconoce y dice, Pablo tiene un conocimiento profundo, dice, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Dice, los cuales los indoctos y los inconstantes. ¿Quién es un inconstante? Una persona que es inestable, una persona que es variable, una persona que es incierta, que es informal, una persona que no está firme en el Señor. Y si una persona se atreve a desobedecer la palabra de Dios, se lo digo porque este señor, Juan Calvino, era un católico. Y los católicos toda la vida han apoyado o han estado detrás de la idolatría. Entonces, comenzando por ahí, una iglesia que desobedece abiertamente a Dios, porque si tienen ídolos, quiere decir que están en desobediencia a Dios. Entonces, ¿cómo viene un católico a decirme lo que él entiende acerca de la palabra de Dios? Sencillamente no es correcto. También tenemos un pasaje ahí en la carta de Judas, es el penúltimo libro de la Biblia, en el verso 19 y 20, Judas nos dice algo que es importante ponerle atención. Dice así, verso 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu Santo. Y cuando habla de sensuales no se refiere a sexo, se refiere a personas que se mueven por los sentimientos, por las emociones. Y eso le pasa a muchas personas que se llaman siervos de Dios. Son sensuales, se mueven por los sentimientos, por las emociones. Dios no te llamó a moverte por las emociones. Jesús nunca se movió por las emociones. Jesús se movió porque vio, ¿verdad? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a rescatarnos porque nos ama. Porque Él valora las cosas, Él valoró, ¿verdad?, el valor de una alma. Vino a dar su vida por todos los que hemos creído en Él. Pero no podemos pensar que el Evangelio se va a mover solamente por emociones o por sentimientos. Dios no se mueve así. Dios siempre se movió cuando hubo necesidades. Pero Él se mueve solamente por la fe. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Él se mueve cuando usted tiene fe, cuando usted le cree a Dios. Hay muchos pasajes, no voy a ponerme ahorita a discutir porque no me da tiempo. Pero es necesario que entendamos que la Biblia nos dice que hay muchas personas que son inconstantes y que tuercen las Escrituras y que sacan cosas fuera de contexto y las enseñan así y mucha gente las cree. Y es triste que mucha gente crea todo lo que se le diga. Mire, hemos estado viendo, ¿verdad?, cuántas mentiras han hablado tantos
líderes políticos, presidentes, gobernadores, etcétera, engañando al pueblo, engañando a la gente. Ya no se diga en las iglesias, porque en las iglesias también lo ha habido desde hace años. Pero nosotros somos responsables, nosotros tenemos que estudiar. Mire, el Señor no te va a pedir cuentas de los demás, te va a pedir cuentas de ti, de qué hiciste tú con su palabra. Y la Biblia lo dice, Jesús nos va a pedir cuentas. Mire, en el libro de Apocalipsis, que hace no mucho tiempo lo estudiamos, en el libro de Apocalipsis, lo voy a recordar, en el capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor le está mandando un mensaje a la iglesia de Sardis. Este mensaje está, si usted lo busca, ahí lo tenemos grabado también. En el capítulo 3, del verso 1 al 5, nada más le voy a leer lo que dice. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Fíjese bien lo que Jesús dice. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Caray. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El que te va a juzgar a ti y a mí y a todos es Dios. No te va a juzgar otro ser humano igual a ti. Ni un teólogo ni nadie. Te va a juzgar Dios a ti. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Tenemos que valorar su palabra, atesorarla y vivirla, porque de nada me sirve saber lo que la Biblia dice si no lo hago, si no lo practico, estoy perdido. Y dice el Señor, pues si no velas, si no te pones a hacer lo que Dios te manda, si no te arrepientes, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y oiga bien esta sentencia que el Señor dice en el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjese lo que dice ahí Jesús. El Señor dice que aunque te digas cristiano, aunque digas que eres creyente y puedes decir lo que tú quieras, pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, aquí dice estás muerto, aunque tengas nombre de cristiano. Mire, yo conozco mucha gente que se llaman cristianos, pero están peor que la gente del mundo. Dicen que son cristianos y son mentirosos. Dicen que son cristianos y son ladrones. Dicen que son cristianos y son blasfemos, adúlteros. Hay de todo, oiga. ¿Usted cree que usted va a engañar a Dios? A Dios no lo podemos engañar, ni usted ni nadie. Y la Biblia nos dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Mi amigo, mi hermano, arrepentámonos. Si hemos hecho cosas que usted sabe que están mal, usted lo sabe porque en su corazón, su conciencia le redarguye, le dice, estás mal. No resista a eso, vaya y pida perdón, arrepiéntese, doble sus rodillas y dígale, Dios, perdóname, porque es cierto, he mentido, he robado, he hecho cosas que no debo, pero confiéseselas a Dios. Mire, la Biblia dice que pecado que no es confesado es pecado que no ha sido perdonado. Ponga atención a lo que dice Dios, no lo que digo yo, porque yo no lo inventé, este libro yo no lo escribí. Yo le estoy hablando solamente de lo que dice este libro para que nos alineemos con este libro, porque este libro nos va a juzgar a ti y a mí y a todos. La Biblia dice que este libro, las palabras de Jesús nos van a juzgar a todititos, sean creyentes, sean incrédulos, lo que sea. Si el Señor dice de una forma y tú estás haciendo lo contrario, estás en grave problema, pero grave problema. Yo te aconsejo, arrepiéntete, ven a Cristo, deja esa forma de vivir y ven al Señor. Dios te ama, quiere salvarte. Y no vayas a pensar como algunos que Dios me está amenazando. Dios no te amenaza. El que te está amenazando es el diablo que te quiere mandar al infierno. Si sigues haciendo lo que el diablo te dice que hagas, Dios no te va a poder salvar. Dios te ama y te está llamando, ven a mí, deja de hacer aquello, no obedezca más al diablo. ¿Eso se llama amenaza? No, te está advirtiendo. Te está advirtiendo, no te vayas para allá porque el diablo es el que te va a destruir. Es Satanás, es tu pecado lo que te va a mandar al infierno.
Eres tú mismo, no es Dios. Dios no amenaza ni Dios manda al infierno. Lo que nos manda al infierno por desobedientes es el pecado, es la desobediencia. No le echemos la culpa a Dios de nuestras fallas. No le echemos la culpa a Dios de nuestros pecados. No le echemos la culpa a Dios de nuestra desobediencia. Alineémonos con la palabra del Señor. Y entendamos, salvo una vez, no es salvo siempre. Jesús dijo, lo acabamos de leer en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 13, dice, el que permanezca firme hasta el fin será salvo. Tenemos que permanecer firmes y cada día buscándolo y amándolo y sirviéndolo con todo nuestro corazón. Mire, le quiero leer un pasaje que está allí en el libro de los Salmos, en el Salmo número 50. Esto es algo bien importante. Dice el verso 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Mire las promesas hermosas de Dios. Pero dice, sacrifica alabanza. Cántale a Dios, alaba a Dios. Es triste que muchas personas, ¿verdad?, le cantan a todo el mundo, le cantan al mundo, le cantan al diablo, le cantan a todo. Pero a Dios no se acuerdan de cantarle a Dios. Y cantarle desde tu corazón. Porque lo importante no es cantarle con tu boca, es cantarle con tu corazón a Dios. Esa es la adoración. Mire, dice Jesús, ¿verdad?, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando está hablando con la mujer samaritana, y le dice, mira mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Dice, porque Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Fíjate lo que dice, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quieres que Dios te busque? Adóralo. ¿Cómo? Cántale a Dios, levanta tus manos y dile cuánto le amas. Dile, primero tienes que arrepentirte, ¿verdad?, sacar de tu corazón toda basura y entregársela al Señor, porque tus pecados te van a destruir. Pero si tú se los confiesas a Dios y le dices, yo he hecho esto y esto y aquello, y le confiesas a Dios, Dios te perdona y te limpia. Pero si no lo haces, estás en grave problema. Y adora al Señor. Mira, dice la Biblia aquí mismo en el Salmo 50, en el verso 16, dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. Dios le está reclamando aquí a la gente que se dice creyente y que se dice cristiano y que dice lo que quiere decir, pero si no está obedeciendo a Dios, dice, ¿tú qué tienes que decir? Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Dice, pues tú aborreces la corrección. Fíjese, una de las cosas terribles, una persona que se dice cristiano y que no le gusta que le corrijan, dice aquí, ¿verdad?, que estás en peligro. Dice, tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Qué terrible está eso. Dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Oiga bien, todos los pecados que hunden al ser humano. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, dice. Contra el hijo de tu madre ponías infamia, o sea, contra tus propios hermanos. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Dios no está condenando, te está esperando que te arrepientas. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Y nos advierte, dice, pensabas que de cierto yo sería como tú. Hay mucha gente que piensa que Dios da igual que nosotros los seres humanos. Dios no, Dios es santo. Es santo, 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 3 veces santo. Y la santidad es totalmente, quiere decir totalmente apartado del pecado. Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de sus ojos. Y ahora dice, entended ahora esto los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza, te lo vuelvo a repetir, el que sacrifica alabanza me honra, y al que ordenara sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Amigo y hermano que estás escuchando, que estás viendo este video, yo no sé cómo está tu vida, pero Dios sabe. Y si tú sabes que no estás viviendo una vida recta, es hora de que ya le entregues tu vida al Señor, te arrepientas, dejes de hacer lo malo y ven a Jesús. Jesús te ama, Jesús quiere salvarte, Jesús quiere bendecirte.
porque te quiere librar del tormento eterno. Te está advirtiendo. Dios no te está amenazando. El que te está amenazando es el enemigo. Ese sí, porque si no obedeces a Dios, si no vienes a Jesús y sigues en el camino del mal, vas a ir a parar al lago de fuego. Hoy es un perfecto día para decirle, Señor, perdóname. Ahí donde estás, dile conmigo al Señor, dile, Jesús, yo reconozco delante de ti, díselo en voz alta, reconozco delante de ti que soy un pecador, que te he ofendido, Señor. Yo vengo a ti, dile con todo mi corazón y arrepentido, perdóname. Cambia mi vida. Dile, Señor Jesús, entra en mi corazón y toma el trono de mi corazón. Dile, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador, mi Dios. Gracias, Señor. Bienvenido a mi corazón. Si tú lo hiciste, eres algo especial, eres una nueva criatura. Dios te ama y te invito a que busques una iglesia donde te enseñen el Evangelio completo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.